Muy buenas, ingenieros y queridos compañeros. Vamos a hablar en esta ocasión sobre una definición del pensamiento de sistemas, un enfoque de sistemas. El pensamiento de sistemas es algo crítico para manejar la complejidad que enfrentamos en el mundo en las próximas décadas, pero que tristemente aún no se ha podido implementar, ¿no?, en la educación convencional, debido a que no se tiene un concepto concreto de qué es el pensamiento de sistemas. A medida que las naciones se interconectan cada vez más, la globalización hace crecer nuestros sistemas sociales de formas nuevas y complejas. Y esas nuevas formas exigen o requieren de un pensamiento de sistemas. Por ejemplo, el comercio internacional, ¿no? Vemos un circuito de retroalimentación económica entre países. Por ejemplo, digamos Perú dependiente de Estados Unidos o digamos así, ¿no? Tal país es dependiente, interdependiente de Rusia, de China, ¿no? Vemos que hay una retroalimentación. Vemos también los cambios de política en una nación inevitablemente causan efectos dominó en otra, ¿no? Digamos que los cambios políticos que hacen Estados Unidos se van a ver reflejados en los países que están interconectados a ellos, ¿no? Vamos a hablar del señor Richmond. Él es líder en el campo del pensamiento de la dinámica de sistemas. Él en el año 1987 acuñó el término pensamiento de sistemas. Él decía que una interdependencia exige sistemas de pensamiento, ya que sin ella la trayectoria sería menos viable con el tiempo. Si bien es cierto, estamos hablando del pensamiento de sistemas, pero si es tan importante, ¿qué es exactamente el pensamiento de sistemas? Según el diccionario Merriam-Webster, define a un sistema como un grupo de elementos que interactúan regularmente o son interdependientes o forman un todo unificado. Esas interdependencias hacen un todo. El pensamiento de sistemas consiste en tres tipos de cosas. Vemos uno que es el propósito, que vendría a ser el objetivo, ¿no?, por la cual expresa una manera clara del entendimiento y relacionado con la vida cotidiana. Vemos también que tiene, ¿no?, como elementos que serían las características del pensamiento sistemático. Vemos las interconexiones, que es la forma o la característica como los elementos se alimentan y se relacionan entre sí. Acá vemos en el diagrama, por ejemplo, ¿no?, el triángulo, por así decirlo, del pensamiento sistémico: propósito, elementos e interconexiones. Vamos a ver las pruebas de las definiciones de la literatura. Según Richmond, define el pensamiento sistemático como el arte y la ciencia de hacer inferencias confiables sobre el comportamiento, con la cual él esperaba tener una comprensión mucho más amplia y profunda de la estructura subyacente. Según Peter Singer, definía como una disciplina para ver totalidades y un marco para ver interrelaciones en lugar de cosas, patrones de cambio en lugar de instantáneas estáticas. Si bien es cierto, cada uno de esos autores mencionados tenía una definición buena de lo que era pensamiento sistemático, pero al momento de aplicarlas, como que su definición no se vio reflejada en las aplicaciones. Por ejemplo, Richmond decía que el pensamiento de sistemas era como ver el bosque y el árbol en uno solo. Pero analizándolo con el tiempo, vemos que los árboles en el bosque no tendrían alguna interconexión. Por lo tanto, no se le podría llamar un pensamiento de sistema o un sistema propio dicho. Bien, ahora vamos a definir así
forma concreta de qué es el pensamiento sistémico como un sistema. Vemos que es un conjunto de habilidades analíticas y sinérgicas. Y con esas habilidades se espera obtener la mejor capacidad para poder identificar y comprender los sistemas, predecir sus comportamientos y diseñar modificaciones para producir los efectos deseados. Estas habilidades trabajan juntas como un sistema. Entonces, podríamos decir que el pensamiento de sistema es un sistema en sí. Y con este pensamiento me despido hasta otra oportunidad. Muchas gracias.